A continuación se nos presenta un circuito de primer orden, donde se involucra capacitores, resistencias y fuentes de voltaje activas. Se nos dicen las indicaciones: asumir que el interruptor ha permanecido un largo tiempo en la posición A y en tiempo igual a 0 es movida a la posición B, como se muestra a continuación en el siguiente circuito. Nos dice que el interruptor ha permanecido largo tiempo en la posición A, de tal modo de que sería esta pequeña malla, y para tiempo, en el tiempo igual a 0, el interruptor se va a mover hacia la posición B. Nos piden determinar el voltaje del capacitor en 0 más, el voltaje del capacitor en el tiempo infinito, tal para tiempos mayores a 0, la corriente 0 más, el voltaje del capacitor para tiempos mayores y ceros, y la corriente para tiempos mayores igual a 0. La expresión matemática. A continuación determinaremos el voltaje del capacitor, en tiempo 0 más. Nosotros tenemos en el capacitor que el voltaje del capacitor en 0 menos va a ser igual a V sub 0 y también va a ser igual a V sub 0 más. Esta condición es del capacitor, ya que el capacitor no permite cambios bruscos de voltaje. Entonces nosotros, al encontrar V sub 0 menos en tiempos menores a 0, podemos determinar V sub 0 más. A continuación lo determinaremos para tiempos menores a 0. Nosotros obtendremos el circuito de la siguiente manera. El capacitor se comporta como un circuito abierto cuando se le aplica una tensión de voltaje constante CD. De modo que el voltaje que nosotros mediremos en estas terminales donde se encontraba el capacitor, como observamos en el circuito original, nosotros observamos que en el tiempo menor a 0 nosotros vamos a tener esta malla activa, de tal modo de que actuará la fuente de 90 voltios. Como observamos en el análisis, para tiempos menores a 0 nosotros tenemos la fuente de 90 voltios y la resistencia de 400K, de modo que el voltaje que se mediría en estas terminales, en las terminales A y B, sería precisamente el voltaje de 90 voltios. Entonces V sub 0 menos sería igual a 90 voltios. Y esto es igual a V sub 0 más, y esto es igual a nuestra condición inicial. De tal modo que el iteral A, donde nos preguntan el voltaje del colector, el voltaje del capacitor en 0 más, sería igual a 90 voltios. 90 voltios. Ahora, a continuación determinaremos el voltaje del capacitor en tiempo infinito. Literal B. A continuación determinaremos el voltaje del capacitor en tiempo infinito. De modo que para tiempo infinito nosotros podemos hacer la aproximación que sería tiempos igual a infinito, o tiempos mayores o iguales a 0. De tal modo que en tiempos mayores o iguales a 0, como observamos en el circuito, en tiempo igual a 0, el switch se moverá de la posición A a la posición B, de modo de que obtendremos esta malla. Una capacitancia de 0.5 microfaradios, de tal modo que nosotros necesitamos determinar el voltaje forzado de este circuito, ya que, como podremos observar en el circuito original,
nosotros tendríamos que haber identificado desde un principio que no sería una respuesta natural, sino que sería una respuesta forzada o una respuesta completa, ya que la respuesta completa viene determinada por el voltaje natural más el voltaje forzado, debido de que cuando se mueve de la posición A a la posición B, nosotros tenemos una fuente de voltaje activa que va a influir en nuestro capacitor a la hora de nuestro análisis, de tal modo que para tiempos mayores a cero el voltaje del capacitor en infinito se comportaría de esta manera. Nosotros siempre, al aplicar un voltaje CD constante, el capacitor se comporta como un circuito abierto, de tal modo que nosotros mediríamos el voltaje en estas terminales A y B. Fácilmente nosotros tenemos que respetar el voltaje del capacitor, de tal modo que nosotros tenemos que respetar nuestra polaridad del capacitor. Para determinar el voltaje, nosotros simplemente podremos aplicar una división de tensión, pero se aplicará malla debido a que tenemos que respetar esta convención de signos del capacitor para que no haya problema después con los signos. De tal modo que si nosotros aplicamos una pequeña malla acá de I sub 1, la corriente nos quedaría más 40, más 20 y 1, más 60 y 1, esto es igual a 0. Maya nos dice que todas las caídas de voltaje en una trayectoria cerrada tienen que ser igual a 0. De tal modo que la corriente nos va a dar de tal modo que nuestra corriente I sub 1 será igual de menos 500 miliamperios. De tal modo que si aplicamos ley de Ohm, si nosotros multiplicamos la corriente por esa resistencia, nos daría el voltaje forzado o el voltaje del capacitor en tiempo infinito va a ser igual a menos 500 miliamperios por la resistencia de 60, que esto nos da como resultado menos 30 voltios. De tal modo que el voltaje en capacitor para tiempo infinito o el voltaje forzado va a ser igual de menos 30 voltios. Ahora necesitamos encontrar TAP para tiempos mayores a 0. A continuación determinaremos TAP para tiempos mayores a 0. TAP para tiempos mayores a 0. Nosotros tenemos que entender que tenemos que encontrar nuestra respuesta. TAP en segundos. Para tiempos mayores a 0, nosotros tenemos que determinar nuestro R equivalente, visto desde los terminales del capacitor en tiempos mayores a 0, de tal modo que en los terminales A y B nosotros tendremos conectado a nuestro capacitor y siempre el circuito para tiempos mayores a 0. Para encontrar TAP, nosotros tenemos que apagar nuestras fuentes independientes de voltaje. En este caso, la fuente independiente sería de 40 voltios. A continuación, nosotros lo sustituimos por su equivalente, que sería un cortocircuito, así como se estudió en Thevenin, de tal forma que lo que nosotros el capacitor estaría observando desde las terminales A y B sería exactamente el paralelo de esta resistencia, de tal modo que el R equivalente sería 1 sobre 1 sobre 60 más 1 sobre 20, o aplicar las otras fórmulas básicas para una resistencia equivalente de
de dos resistencias en paralelo, de tal forma que el resultado nos da una resistencia de 15 ohmios, de modo que el capacitor estaría observando una resistencia de 15 ohmios, de tal modo que nosotros al explicar TAP es igual a R por C, TAP sería igual a 15 por el valor del capacitor, que sería de 0.5 microfaradios. Esto nos da un resultado de 7.5 microsegundos. Si nosotros regresamos hacia el inicio, habremos encontrado el literal C, que sería de 7.5 microsegundos. Ahora encontraremos la corriente I sub 0 más. A continuación determinaremos I sub 0 más. Nosotros tenemos que entender que en I sub 0 más va a ser un instante después en tiempos mayores a 0. De tal modo que nosotros vamos a obtener el siguiente circuito para tiempos mayores a 0, como ya lo habíamos definido antes, que sería la resistencia de 60 por la resistencia de 20 y la fuente de 40 voltios. Me piden I sub 0 más, de tal modo que nuestro capacitor será de 5 microfaradios y nosotros tenemos que analizar que para los tiempos mayores a 0, nuestro capacitor habrá almacenado un voltaje 0 más de 8 voltios. Perdón, de 90 voltios. ¿Cómo lo calculamos en el literal A? En el literal A nosotros definimos que fue de 90 voltios, de tal modo que el capacitor ha almacenado 90 voltios en la condición inicial, de tal modo que para I sub 0 más, ese circuito se nos convierte en el equivalente de, siempre respetando la polaridad de los signos que se nos fue otorgada en el circuito original, eso se convertiría como una fuente de voltaje que ha almacenado 90 voltios, de tal manera que la resistencia de 60 y la de 20 quedarían de esta manera para I sub 0 más, de tal forma que nosotros nos están pidiendo esta corriente, la corriente I, que se nos otorga en el circuito original. De tal modo que este análisis pueda ser hecho por análisis de mallas y encontrar nuestra corriente I1, que nuestra corriente I1 va a ser igual a I, de tal forma que para nuestro análisis nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría la fuente de 90 más la resistencia de 60 por la diferencia de nuestras corrientes, que sería I sub 1 menos I sub 2, porque lo estamos analizando por mallas, y esto sería igual a 0. Recordando que la sumatoria de las caídas en esa trayectoria cerrada tiene que ser igual a 0. De tal forma que analizamos la malla 2 y nosotros obtendremos esta ecuación: 60 y 2 menos I1 más 20 y 2 menos 40 igual a 0, de tal forma que el resultado será de I1, porque es la que nos interesa. Estas ecuaciones pueden ser metidas o colocadas, ingresadas, en una calculadora programable o simultaneando ecuaciones.
De tal modo que I sub 1 nos da una corriente de 8 amperios. Entonces, nosotros I sub 1 sería igual a nuestra corriente I, y a la vez sería I sub 0 más. De tal forma que nosotros en el literal D hemos encontrado nuestra corriente de 8 amperios. A continuación determinaremos el voltaje del capacitor para tiempos mayores a 0. Para el tiempo mayores a 0, nosotros tenemos que analizar que en nuestro circuito el capacitor tendrá una respuesta completa, de tal modo que la respuesta completa para tiempos mayores o iguales a 0 será de el voltaje del capacitor total en tiempo total va a ser igual al voltaje natural más el voltaje forzado. Nosotros ya hemos determinado el voltaje forzado, que es igual al voltaje del capacitor en tiempo infinito, que sería de menos 30. De tal modo que nuestro voltaje total sería igual a voltaje forzado, que sería de menos 30, más nuestro voltaje natural. Nosotros tenemos que, desde un principio nosotros analizamos de que este sería una respuesta completa, de tal forma que nuestro capacitor no se va a descargar, sino que este se va a empezar a cargar, que más o menos así en una gráfica nosotros tendríamos acá nuestra corriente en tiempos menores a 0 y nuestro voltaje, perdón, y más o menos esta sería la gráfica que seguiría, de tal forma que nuestro voltaje forzado, nuestro voltaje natural, perdón, va a ser calculado de la siguiente forma: más P sub 0 menos el voltaje forzado E a la menos T sobre tal. De tal forma que nuestro voltaje total va a ser igual a menos 30 más 120 E a la menos T sobre 7.5 microsegundos. Este es el valor de TAT que anteriormente fue calculado en el literal C. De modo que esta sería nuestra expresión del voltaje del capacitor. De tal forma que esta es nuestra expresión para calcular nuestra respuesta total, que es de la siguiente forma: voltaje natural más nuestro voltaje forzado. El voltaje natural siempre vamos a seguir esta forma, debido a lo mismo, que ya que nuestro capacitor no se va a descargar como una respuesta natural, sino que se va a cargar, de tal forma que esta sería nuestra expresión para un voltaje total. Ahora a continuación determinaremos la corriente para tiempos mayores a 0 más. Esto rápidamente puede ser representado como una expresión matemática. Para esto nosotros tenemos que simplemente sustituir nuestra corriente I sub 0 más y colocar el valor decreciente que anteriormente fue calculado, de tal forma que nuestra expresión matemática sería igual a menos 8 calculado en el literal D exponencial a la menos T sobre 7.5 microsegundos.